Buenos días, ¿cómo están ustedes, estimados estudiantes? Quienes habla Pablo Velázquez. Hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el módulo correspondiente a alfabetización digital. En esta clase vamos a tratar de pasearnos un poco por todo lo que es la alfabetización digital, qué es la alfabetización digital, cuál es su importancia y cuál es su impacto dentro de nuestra sociedad. Actualmente, en una sociedad altamente digitalizada o altamente digital, las personas que no son nativos digitales tenemos la obligación de buscar la forma de adentrarnos en ese proceso de formación que permita entender, usar y generar contenido con los procesos digitales de trabajo. Pero, ¿qué es la alfabetización digital? La alfabetización digital es un conjunto de competencias cognitivas, instrumentales y críticas necesarias para comprender, utilizar, evaluar y gestionar las tecnologías de la información de forma ética, favoreciendo la inclusión social, la empleabilidad y la capacidad de resolver problemas en entornos digitales. La alfabetización digital es tan importante como la alfabetización primaria que tuvimos hasta bien entrado los años, el siglo XXI o siglo XX. ¿Por qué? Porque la persona que no aprendía a leer y a escribir era una persona que se iba rezagando en la sociedad, y este rezago le cerraba las puertas para poder acceder a mejores empleos, acceder a mejores capacitaciones, a conocer mejor el mundo, porque la persona que no sabía leer no podía leer el periódico, que hasta bien entrados los años 40 era el único medio de información que era masivo, y en ese sentido se iba marginando poco a poco de la sociedad porque no tenía la capacidad de entender el mundo desde otra perspectiva que no fuese su contexto minúsculo donde la persona se desarrollaba. Igualmente nos está pasando con la alfabetización digital. Nosotros, la gran mayoría, por los planes de alfabetización que se dieron durante el siglo XX, tenemos todos acceso a la palabra escrita en mayor o menor grado. Todos tenemos un grado de comprensión en cuanto a lo que leemos, pero si no nos adentramos en el mundo del contenido digital, nos vamos quedando marginados. Entonces, las personas que no pueden acceder a una plataforma de un banco para poder hacer sus operaciones, las personas que no pueden llenar una planilla de manera digital, las personas que no pueden manejarse con app, que no pueden aprovechar las bondades del Internet, se van quedando rezagadas, y las personas que no manejan cierto grado de tecnología, es más cuesta arriba el hecho de conseguir un empleo. Ya no solamente vale la fuerza, el ingenio y el hacer actividades repetitivas como se hacía antes en el mercado laboral, porque ahora necesitamos ser más proactivos, más creativos, tener mayor capacidad de generar contenido, generar o potencializar un montón de habilidades blandas como el seguimiento de instrucciones, el trabajar en equipo, el trabajar de manera cooperativa, el aprender a gestionar nuestro tiempo, aprender a gestionar nuestro espacio. Todas esas habilidades que vienen de la mano de la alfabetización digital, si no las tenemos no podemos entrar en un mundo laboral, y mucho menos vamos a ser docentes exitosos que promuevan aprendizajes significativos, pues nuestra mayor competencia frente a lo que es un aula de clase es el entorno digital de aprendizaje. Ahora, según los autores, la alfabetización digital se puede dividir en varios puntos, como son vista como capacidad, como análisis, como proceso de cognición, como proceso para alcanzar un objetivo o como proceso instruccional. Entonces aquí tenemos algunos autores. Por ejemplo, Paul Gister, en 1997, cuando ya comenzó todo el proceso de la IA y el proceso de el Internet empezó a masificarse en los Estados Unidos, él hablaba de que
la alfabetización digital tenía que estar orientada a entender y utilizar la información que proviene de múltiples formatos. Él se dio cuenta en su primer momento, en su génesis, que con lo digital iba a venir un montón de formatos de aprendizaje que iban a permitir que la persona pudiera tener acceso a la información. Después María del Carmen Entrega Navas, que es una creadora de contenidos universitarios, ella planteaba que, al contrario de solamente saber entender y utilizar, era aprender a analizar. Es decir, cómo nosotros aprendemos a analizar de manera crítica y reflexiva la información o la multiinformación que se genera en estas plataformas digitales. Ella plantea que la alfabetización digital también tiene que estar orientada a generar patrones que nosotros podamos entender cómo se procesa el mundo y cuáles informaciones son reales y no reales, analizar todo lo que nos llega para no dar por sentado, como se daba antes en un periódico, no dar por sentado que todo es cierto. ¿Por qué? Porque antes las noticias que aparecían en un periódico serio, no periódico sensacionalista, eran noticias que venían indexadas, revisadas por un equipo. Ahora no. Ahora cualquier persona puede generar contenido sobre cualquier tema. Entonces, ella plantea que la educación digital también tiene que estar orientada a ese proceso de análisis. John Alston plantea, por el contrario, que la alfabetización digital tiene que estar orientada a aprender a utilizar esas herramientas que permiten la reestructuración cognitiva, es decir, que nos permitan organizar, analizar y construir conocimientos a partir de estas plataformas. Entonces, él dice que no solamente es entender, no solamente es tener una atención crítica y reflexiva, sino que tengamos la capacidad de organizar ese conocimiento para poder generar aprendizaje. La UNESCO, en su carta del 2010, ella plantea que la alfabetización digital debe tener como objetivo el dominio técnico instrumental de las plataformas, de los sitios, de las redes de la web, para nosotros poder tener entonces un pensamiento crítico, pero este pensamiento crítico es un pensamiento crítico de uso. Es decir, ¿para qué la voy a usar? ¿Cómo la voy a aprovechar? ¿Cómo voy a mejorar mi entorno y mi comunidad a través del uso de esta inteligencia? Entonces lo ve como una herramienta. Y Rabarde, que también se mantiene dentro de la postura de la UNESCO, dice que es un proceso instrumental, es decir, tenemos que aprender a manejar instrumentalmente cómo se abre una web, cómo se abre una app, cómo se utiliza, para qué se utiliza ahorita con el mundo de las IA, qué es un prompt, cómo puedo optimizar yo un prompt, para qué yo puedo utilizar diferentes inteligencias artificiales, para no quedar en el entorno de un ejemplo que ponía Rabarde, que decía que eran las personas que tenían teléfonos inteligentes y que utilizaban el teléfono solamente para ver WhatsApp, mandar mensajes y llamar. Cuando el teléfono inteligente, y mucho más ahora con estos nuevos teléfonos y estos nuevos programas, sistemas operativos, se convierte en una herramienta de trabajo donde yo puedo generar contenido, donde yo puedo hacer diseño de páginas, donde yo puedo contestar mensajes, donde yo lo puedo utilizar para la parte laboral. Entonces, fíjense cómo la alfabetización digital va cumpliendo diferentes posturas. Ahora, ¿qué sucede? Que la era digital ha provocado una transformación radical y profunda en nuestra sociedad, modificando no solamente los sistemas productivos y educativos, sino nuestra manera de entender y vivir la realidad cotidiana. Estas tecnologías han dejado de ser herramientas para convertirse en un elemento propio de nuestra cultura y nuestro estilo de vida. Es decir, yo no conozco a nadie que no pueda decir,
no sé vivir sin internet. Y eso lo vivimos nosotros cuando tuvimos aquella vez 5 días sin luz, 4 días. Y una de las mayores crisis era que no, las personas no tenían acceso al internet. Entonces se sentían así como fuera de tono, fuera de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos el impacto de la alfabetización digital en nuestra vida. Entonces tenemos primero existe una división económica y social. ¿Por qué? Primero porque se da una desigualdad. ¿Y cuál es esta desigualdad que se va dando? La desigualdad que se va dando tiene que ver, el acceso desigual a las tecnologías va a incrementar la diferencia entre los países. ¿En qué sentido? Mientras mayor tecnología pueda manejar mi población y yo le pueda ofrecer a mi entorno social, mayores oportunidades de progreso vamos a tener nosotros dentro del país. Entonces ya no podemos entender un país con crecimiento económico y crecimiento educativo si no tenemos también un crecimiento tecnológico, porque la tecnología maneja todos los procesos, desde la parte comercial hasta todo lo que tiene que ver con el día a día de nuestra vida en sociedad. Después tenemos que va a ser también en esta parte de visión social y económica un factor de desigualdad social. ¿En qué sentido? En que nosotros vamos a ver una brecha entre las personas que tienen acceso a la información o a la tecnología y las personas que carecen de acceso en esos puntos. Por ejemplo, colegios de zonas privilegiadas que tienen acceso a buenos laboratorios de computación, que tienen acceso a plataformas para gestionar videos, ver y revisar material, y zonas desfavorecidas que ni siquiera muchas veces cuentan con una red de internet que permita ese trabajo, porque muchas veces las bases de datos de los teléfonos no ayudan. O la desigualdad entre una persona que tiene toda la oportunidad de poderse formar digitalmente, online, y la persona que lamentablemente no tiene o computadora, o no tiene un buen teléfono, o no tiene una red de internet. Ahora, con todo este movimiento de división social y económica, entramos en algo que es un nuevo tema que se llama teleanalfabetismo. El tele no es por televisión, sino por todo lo que tiene que ver con la informática, la telemática, que son las madres de las TIC. Entonces, el teleanalfabetismo es un factor que va a diferenciar a las personas en el sentido de que mientras más educación digital tengas, mientras más alfabetización tengas, más acceso vas a tener a todo lo que tiene que ver con fuentes de trabajo. También se va a convertir esta alfabetización digital en un requisito indispensable para ejercer la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú manejes los entornos digitales, en esa medida también vas a poder participar dentro de los procesos sociales. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo redes sociales y soy muy consciente de la información que estoy revisando, y veo noticias y participo en esos foros de discusión, participo con un comentario, yo estoy ejerciendo mi derecho ciudadano. Cuando necesito gestionar ante cualquier ente, cualquier requisito, yo estoy ejerciendo mi derecho ciudadano, y en ese sentido estoy potenciando la manera como yo voy a participar a través de los enlaces digitales. Y fíjense que ahorita todo lo que tiene que ver con los oficios gubernamentales van orientados hacia el uso de las estrategias digitales. Ahora, la transformación del mercado laboral. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la transformación del mercado laboral, en el sentido que se están generando nuevos perfiles laborales. Ya no solamente, como le decía anteriormente, importa la fuerza o importa la facilidad de ser mano de obra. Ahora, estos nuevos perfiles laborales exigen que ustedes tengan nuevas
habilidades, por ejemplo, habilidades blandas, como le decía anteriormente, de trabajar en equipo, de participar, de colaborar, de gestionar tus emociones, de gestionar tu tiempo de espacio, de organizar el trabajo, de ser multitareas en el sentido de la en el sentido digital. Entonces, eso me va a permitir a mí acceder a nuevos entornos digitales, entornos laborales, perdón. La competitividad, porque la ciencia y la tecnología van a orientar los procesos de selección y captación de personal. Y tiene que ver también con la sobrecarga cognitiva y la gestión de información que tú tengas. En la medida en que tú más formado estás, lo que ya se llama ahora en los entornos digitales más multitarea, es decir, que no te quedas solamente en un área de formación, sino que vas profundizando en otras, en esa medida tienes más acceso al mercado laboral. Y bueno, se da un cambio de roles, ya tú no eres un consumidor pasivo de información, sino que eres un constructor de información. Cuando yo comento un contenido, cuando yo hago algo, cuando yo planteo una situación, entonces en ese sentido yo estoy generando información y estoy participando activamente en todo lo que tiene que ver con el contenido que se me presenta. Antiguamente yo cuando escuchaba la radio, el televisor o leía el periódico, era solamente pasivo. Ahora tú tienes la oportunidad de contestar, de interactuar, de entrar en un like y plantear situaciones, hacer preguntas y recibir respuestas. Entonces fíjense cómo la alfabetización digital también está caracterizando al nuevo ciudadano. Y por último, que ya lo veníamos hablando, está el cambio más importante en cuanto a la formación laboral, que es el rol del graduado. Ya no solamente basta que te gradúes en una universidad, sino que tú tienes que comenzar a establecer procesos de formación. Es decir, me gradué, pero yo a partir de allí tengo que estar constantemente formándome y formándome e informándome de los nuevos cambios, lo que se viene dando, qué es lo último que se está pasando, el vocabulario que se está manejando, cuáles son los puertos de trabajo que se están abriendo en cuanto a la parte digital, la opción entre trabajo presencial y trabajo remoto. Entonces todo eso va a tener que, o me exige que yo deba estarme formando constantemente. Y eso lo vemos en todas las profesiones ahorita. Ahorita existen múltiples talleres ofrecidos por múltiples universidades que están trabajando con este proceso de formación. Ojo, aquí tenemos que tener cuidado con todo lo que se está ofreciendo en las redes que llamamos formación, pero que no tienen ningún rango institucional. Recuerden que los únicos que pueden certificar son las entidades que están dentro de la estructura educativa. Y en caso de nosotros que somos profesionales, solamente en las universidades. Entonces, un curso que no esté avalado por una universidad reconocida no se considera apto para una certificación laboral. Entonces, a la hora de nosotros formarnos y ver un curso digital, tenemos que tratar de que este curso esté casado con alguna universidad reconocida. Y si no es una universidad del país, nosotros estamos en la obligación de ubicar, revisar y ver esa universidad para saber si podemos o no acceder a esa formación. Entonces, en este sentido, estamos en que la era digital no es una evolución, perdón, es una evolución, no una sustitución. Yo no estoy cambiando un elemento por el otro. Yo no estoy sustituyendo lo analógico por lo digital, sino que lo analógico fue evolucionando hacia las plataformas digitales. Por ejemplo, los periódicos, con toda la problemática que hay del papel y todo esto y todo lo que se necesita, no va avanzando como debería avanzar y por eso entonces se pasaron a la parte digital. Entonces, la integración de las nuevas tecnologías en educación va a provocar una transformación radical en el perfil de los docentes.
Ya no puedo ser un docente de solamente papel y lápiz, ya no puedo ser un docente que no me esté formando constantemente, ya no puedo ser un docente que no esté buscando todo el tiempo maneras de incluir informaciones nuevas en mi proceso de planificación, porque lo que no está haciendo el docente, el alumno lo está haciendo por su cuenta con las redes sociales, con YouTube, con todo esto. Entonces nosotros tenemos que ser profesionales de vanguardia, en el sentido de irnos apropiando de todas estas redes, de todas estas plataformas, para poder propiciar este aprendizaje significativo. Entonces, en ese sentido, existe un nuevo rol en cuanto al funcionamiento de un docente. El docente ya no es un dador de contenidos, ya no es ese que va depositando contenidos en lo que eran los alumnos, lo que era la escolástica antigua, en el sentido de que el alumno era el objeto pasivo y el docente el objeto activo que vaciaba todo el contenido del alumno y el alumno tenía que reproducirlo en un examen, en una actividad de hoja y papel. No, ahora el docente es un gestor del conocimiento. Como yo opero en sectores saturados de datos, ahorita hay muchas plataformas y después de la pandemia muchísimas más de formación, de contenido, de manera de explicar un tema. Entonces el profesor tiene que ser un curador, es decir, de este flujo de material, filtrar lo que verdaderamente puede servir para su clase y aprovechárselo. Yo les digo a los alumnos que muchas veces no es necesario que ustedes se sienten a crear un video para explicar un tema. Lo que tienen que hacer es buscar diferentes videos que existan en plataformas como YouTube y ver cuál se adecua mejor a mi audiencia. Presentar el video y después reexplicar el contenido con ese video. Inclusive ahorita tenemos IA que te pueden extraer todo el texto del video para convertirlo en una hoja de trabajo, o te lo pueden convertir en un for para evaluar, o te lo pueden convertir en una actividad práctica. Es decir, que ya yo no tengo que estar pensando tanto como curar un contenido, porque tengo herramientas de curación de contenido que van a ayudarme a hacer eso, y yo lo que tengo que hacer, que ahí sí está mi responsabilidad y mi moral y mi ética como docente, es revisar qué es lo que me está dando la IA, editar, quitar las cosas que tienen saturación o que no son importantes y convertir eso que yo tengo en un espacio de trabajo que sea adecuado para lo que yo estoy haciendo. Entonces, en este sentido, el docente va a pasar de ser de transmisor a mediador. Es decir, abandona el viejo modelo. ¿Por qué? Porque la integración de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo nos va a provocar que el perfil del docente sea un perfil adaptativo. Él tiene que adaptarse todo el tiempo a las exigencias de la sociedad. Entonces, ¿qué implica este cambio? Que no es que el docente va a dejar de existir, sino que el docente va a evolucionar hacia un rol guía y un rol como gestor del conocimiento. Es decir, en este sentido, entonces, el docente lo que va a hacer es que todo ese cúmulo de conocimiento lleno de informaciones falsas, llena de informaciones erradas, muchas veces con contenidos que no son los más apropiados, él va a ser un gestor de este conocimiento para presentar esto a sus alumnos. ¿A través de qué? A través de plataformas de aprendizaje. Por ejemplo, Classroom es una plataforma excelente para que el docente, ustedes como docentes puedan ser mediadores del contenido. ¿Por qué? Porque yo puedo descargar un video, lo puedo procesar, inclusive lo puedo editar y dividirlo en mismo Canva, que es con el que estoy trabajando hoy, dividir ese video en la sección que me interesa que los alumnos trabajen conmigo, generar un plan de trabajo a partir de ese video, que puede ser una sopa de letras, puede ser un cuestionario de for, puede ser un debate. Entonces yo fíjense cómo ese video, que no solamente pasar el video, yo lo voy a gestionar para convertirlo en un generador de aprendizaje. Entonces el docente aquí es un facilitador.
pero como facilitador también tengo que enfrentarme a los retos que me trae a mí el hecho de la inmediatez de las plataformas sociales. Y entonces mis actividades tienen que ser dinámicas, tienen que ser dirigidas hacia el aprendizaje colaborativo, dirigidas a la participación. ¿Para qué? Para que la interacción social sustituya la inmediatez del clic en este sentido. Bueno, entonces, nosotros que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, enseñarles a buscar y a filtrar la información. Es decir, yo tengo que aprender a buscar dónde está la información y para eso también puedo utilizar muchas guías. Por ejemplo, Notebook LM es una IA que me ayuda a buscar la información y me presenta un primer modelo de presentación si yo quiero, que después yo edito. A mí me gusta mucho usarla y después me la traigo a Canva y quito y pongo cosas y completo y agrego más láminas si necesito más láminas o quito láminas que me parece que están de más. Entonces es una manera de curar el contenido. También entonces en ese proceso yo selecciono qué es lo relevante y esa información procesada yo trato de que llegue de la manera más adecuada para el uso académico con mis alumnos. Entonces, en ese sentido vamos avanzando hacia allá. ¿Qué sucede? Que las TIC van a tener una serie de fortalezas, una serie de debilidades, oportunidades y amenazas. Yo lo quise presentar así como en una foda. ¿Y cuáles son las fortalezas? Bueno, transforman el rol del alumno de un ser pasivo a un ser activo, a constructor de su proceso de aprendizaje. Que las TIC son personalizadas y flexibles, en la medida en que yo puedo ir generando actividades para mis alumnos que me permitan a ellos construir y ser y hacer. Va a favorecer el aprendizaje colaborativo porque la idea no es que las TIC orienten a la segregación o al aislamiento, sino que yo puedo utilizar las plataformas, el chat de WhatsApp, el chat de los mismos videojuegos, para nosotros propiciar estrategias de aprendizaje. ¿Qué más? La TIC posee herramientas de aprendizaje muy competitivas, muy potentes. Entonces nosotros tenemos que hacer un paneo, pasearnos por las diferentes apps educativas que existen para ver cuáles son las que podrían ayudarme a mí a generar el conocimiento. Y me da acceso a diferentes recursos que yo tengo la obligación de curar y adaptar para los niños. El problema ahorita de los docentes con las TIC es que creen que todo lo que consiguen en internet está bueno, lo agarré, así mismo como está y lo mandé. No, yo no puedo mandar un video sin haberlo visto. Yo no puedo mandar un video sin haberlo recortado. Yo no puedo mandar un texto sin haberlo yo procesado. Por ejemplo, los textos que ustedes reciben en clase, yo puedo generar el texto y después me siento, lo leo y lo corrijo como si fuera un trabajo. Elimino cosas, quito cosas, sustituyo, busco en la web que me puede apoyar, hago una infografía para que les quede una imagen de resumen. Es decir, que la información sea fluida y complementaria, pero yo no puedo agarrar, conseguí este PDF y le mando un PDF de 30 páginas, de las cuales esas 30 páginas solamente la información que está en dos es la que a ustedes les parece, es la que para ustedes es relevante y lo otro no porque no está dentro de su área de formación o su área de interés para este momento de la materia. Debilidades, que exige nuevas competencias docentes y lastimosamente el docente es muy resistente al cambio. Ustedes tal vez porque hay muchos que ya están manejando la tecnología y ya tienen la curiosidad de meterse. Pero de repente un docente que tiene más de 10 años, 15 años en clase, tú le quieres venir a presentar maneras distintas le va a costar mucho salir de su forma de confort, de su zona de confort, pero la sociedad sí lo está exigiendo. Otra cosa que es una debilidad es que como hay tanto flujo de información, estamos saturados de información, nuestros procesos educativos dependen mucho de la actualización del docente. Si el docente no se actualiza, si el docente no busca, si el docente no aprende a manejar todo este tipo de herramientas, mis clases, aunque yo pueda tener herramientas tecnológicas, no la voy a poder aprovechar al máximo porque yo soy el responsable de curar ese contenido.
Entonces, ¿qué otro riesgo que nosotros tenemos? Es ese acceso al Internet, el acceso a los equipos que a veces tenemos que son bastante obsoletos. Entonces, eso nos limita. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? Una persona que está formada y que tiene una formación en tecnología, y fíjense que ya lo están diciendo mucho los colegios, en el sentido de que tú tienes que tener manejo de las herramientas OFI, y ya antes decían conocimiento, ahora es manejo o manejo avanzado de las herramientas OFI. Tienes que manejar un lenguaje que no sea el español, es decir, que maneje el inglés intermedio o avanzado, que sepa gestionar entornos digitales, que pueda trabajar en equipo, que pueda formar parte de un equipo colaborativo de trabajo. Entonces, fíjense cómo en la medida en que yo me voy formando y voy potenciando estas habilidades, mis oportunidades laborales son mucho mejor. Hay una mayor gestión del conocimiento en el sentido de que hay muchos talleres, muchos tutoriales, muchos videos que me van a permitir a mí acceder. Una cosa que yo hago cuando no conozco una plataforma, yo entro en un tutorial, hago mi tutorial, lo veo y después abro la plataforma y voy trabajando de la mano con el tutorial, como si el tutorial en ese momento es mi docente y yo voy aprendiendo de dónde salen las cosas. Entonces, en esa medida, yo también se los recomiendo a ustedes, vayan familiarizándose con las guías, no se queden solamente con las guías de moda del TikTok, que si cambió este carro en un robot, que si la muchacha que estuvo muy de moda una foto y me convertí en sirenita. Ok, eso para pasar el rato está chévere, pero ustedes como profesionales tienen que aprender a utilizar esas herramientas para generar contenido. Aquí la diferencia grande entre un profesional y un usuario de las TIC es que el profesional va a crear contenidos de calidad que le van a generar una audiencia particular. Y eso nos va a destacar, porque va a llegar un momento en que yo voy a empezar a buscar el portafolio de la persona que estoy contratando y ver qué tipo de contenido hace, qué tipo de contenido ve. Entonces, ustedes hagan ese ejercicio, los que nos paseamos por TikTok, los que nos paseamos por Instagram, los que usamos Nano Banana. Entonces, hay una tendencia de generar reel y utilizar la inteligencia artificial como diversión. Pero si ustedes se van a países como Corea, a países como Japón, a países como Chile y Argentina, ellos están utilizando estas plataformas para generar contenido. Y los contenidos que yo he visto coreanos y los contenidos que yo he visto chilenos son muy buenos y nos diferencian mucho. Fíjense que hay un TikTok para Latinoamérica y hay un TikTok para China. Los tiktokeros en China no hablan tonterías. Los que generan contenido inclusive tienen la obligación de que si yo voy a hablar de productos de salud, tengo que estar certificado para poder hablar de eso. Si no puedo ser Pablo maestro, voy a hablar de una crema, no. Es una persona que es farmacéutica, que es médico, que es biólogo, que puede hablar de esa crema, porque si no eres penalizada. Entonces, fíjense la importancia que le está dando el Estado en esos países a el contenido que se le está presentando, porque eso es lo que consume mi gente joven. Entonces, en Instagram y en TikTok hay mucho contenido de calidad. Y ese es el contenido que nosotros tenemos que empezar como profesionales a buscar, porque me va a permitir cambiar mi mentalidad, cambiar mi vocabulario, ampliar mi horizonte. Y una persona que tiene estos tres elementos, una mentalidad enfocada hacia la calidad, un vocabulario acorde con lo que yo estoy haciendo y con una visión de que mi horizonte no es el sitio donde yo estoy o la ciudad donde yo estoy, tiene muchas más ventajas para salir adelante. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? Eso que venimos hablando. El analfabetismo, en el sentido de que tengo que ponerme, o como decían los abuelos antes, montarme en los patines de la tecnología para aprender a usarla, para poder trabajarla. Fíjense, ahí me pasó una experiencia muy,
cómica en estos días. Estoy en un café, estaba esperando a alguien que le iba a hacer una asesoría de un trabajo de tesis. Y al lado mío se sientan unas muchachas, tres muchachas jóvenes con dos computadoras, la abren. Yo echo el ojito y veo que tienen las plantillas de esas de los Reels. Entonces digo, estas son Community Manager. Ahí estaban hablando de la campaña, que no sé qué, que sí, mira, yo hice esto en la IA me presenta esto hay que cambiarlo, hay que mandárselo a fulano, y comenzaron a hablar en un lenguaje que yo no entiendo. No, porque esto fue funado, no, porque esto es un stick cloning, entonces no, no, y este cloning no me sirve. Y yo decía, Dios mío, sí, yo estuve ahí y escuché el chisme, pero no lo entendí, porque es un vocabulario que yo no estoy manejando. Entonces imagínense, para poder estar metido dentro de ese mundo de lo que es el marketing digital, la generación de contenido, la generación, que es la nueva publicidad. Antes era la publicidad de escritorio, ahora no, ahora son dos, tres muchachas con dos computadoras y sustituyen a una oficina de 40 personas hace 20 años atrás de publicidad. Entonces fíjense cómo todo se va cerrando. Entonces hay que apropiarse de los vocabularios y seguir trabajando con las desigualdades en el alumnado. Yo no, porque estoy manejando tecnología, debo partir del supuesto de que todos la manejan. No, yo tengo que buscar la manera de que todos tengan acceso a ella y todos puedan ser proactivos en ese sentido. Y siempre, como les digo yo, estar muy pendiente de las noticias falsas, de los fake news, y revisar siempre la calidad y la veracidad de la información antes de presentarla. Entonces, ante todo este panorama, el docente debe partir de la visión de que el alumno se redefine como un sujeto que construye su propio conocimiento. El alumno aprende a gestionar sus tiempos y a colaborar con sus pares. Esa es la habilidad más importante que yo voy a enseñar ahorita como maestro. Que aprenda a gestionar sus tiempos y colaborar con sus pares. Y dejar atrás el modelo tradicional de la educación. Entonces, ¿qué debo hacer como docente? Integrar la tecnología como una herramienta pedagógica. Usar las TIC para elevar la calidad de mis clases y tener apertura, es decir, evitar el miedo. Evitar el miedo a que los alumnos usen el teléfono en el salón. Porque si yo agarro el teléfono y les digo, señores, vamos a practicar matemática, todos tienen descargado Duolingo, abran Duolingo en la parte de matemática y vamos a trabajar con matemática, ¿qué les va a permitir eso a ustedes? Tener un uso de una plataforma que es interactiva y que me va a dar refuerzo y que van a ir guiados conmigo porque yo los voy a tener a todos, ¿verdad? A la misma par de lo que yo voy llevando, por ejemplo, en Duolingo, que yo he visto tanto en inglés como en matemática y ahorita con ajedrez, un uso educativo dentro del aula bastante bueno. Después, miren, señores, apaguen su teléfono, ya terminamos de utilizar la actividad, pero entonces a ellos les queda la satisfacción de que pudieron haber trabajado con su teléfono y esa ansiedad de tener el teléfono en el bolso, yo se las cierro un poco esa brecha, pero con un uso que es el que deben usar. Bueno, vamos a hacer un TikTok sobre los verbos. Invéntenselo, háganlo, no sé qué, graben el TikTok y ahora me lo presentan dentro del aula. Entonces, imagínense todas las cosas que nosotros podemos hacer utilizando solamente las redes. Bueno, y para finalizar, el futuro es un docente conectado. Ese es el docente del futuro. Ya el docente de las 50.000 hojas de papel y las carpeticas se perdieron. Un docente ahora conectado puede utilizar una tablet, su computadora o su teléfono para tener una gestión de clase. Yo he visto que hay profesores que tienen en la universidad, por ejemplo, tienen un Excel abierto en su teléfono y cuando van a pasar la asistencia lo que hacen es que marcan en su Excel, le dan guardar y listo. ¿Ves? Entonces todo eso es importante. Yo uso mucho el blog de notas del teléfono. Cuando estoy dando clase o estoy preparando una clase, yo las ideas que me vienen las voy diciendo. Después yo agarro todo eso, me lo llevo a Copilot o a ChatGPT y le digo que me ordene esa serie de ideas, me le dé una idea lógica y me genere un documento. Y después ese documento yo lo leo, lo
lo pulo, lo curo y me sirve entonces como base para hacer los otros trabajos. Entonces, fíjense, la importancia es que nosotros estamos orientados hacia la conectividad. Y por eso entonces decidí hoy, y creo que me parece importante, que ustedes reciban esta clase de mí, no como audios cortos, sino como una clase que ustedes se puedan sentar en su momento determinado y observarla y luego, ya será para el día de mañana, yo les voy a construir un for sobre todo esto que tiene que ver. ¿Por qué estoy evaluando con for? Porque aparte de que he mandado trabajo, me gusta utilizar formularios porque son más inmediatos. Y como siempre les digo, yo les doy a ustedes una semana para que vean la clase, para que la trabajen, para que hagan apuntes, para que, y después puedan contestar su. No me llenen los formularios al día siguiente que yo los mando. ¿Por qué? Porque yo siento que están jugando así como a la ruleta y hay una sola opción y no se repiten los exámenes. Entonces es bueno que ustedes lo tengan pendiente. De esto va a salir un foro de discusión, yo creo que ya lo colgué. Y bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene con con el otro módulo de clase. Bueno, feliz día, perdonen los retrasos, perdonen todo esto, pero he estado full todos estos días y la ventaja que nos da a nosotros de ser esta clase por WhatsApp es que nos permite ser un poquito más flexibles. Bueno, que tengan bonito día.